Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, les presentaré, y espero no causar tanto cringe, una serie de pequeños escritos que he elaborado a lo largo del tiempo. Ojalá los disfruten. Panadizo Rencor. El siguiente poema lo escribí después de haber sufrido una crisis de dolor en las articulaciones. Sufro algo así como artritis. No percibo mi cuerpo, pero versa dolor. Extremidades lejanas. Un muy frío cueme. Un rayo en agujas. Un fino punzor. Un seco crujido. De inmovilización. No percibo mi cuerpo, pero versa dolor. De pisadas ufanas. Sobre espinas de flor. Como dardos en dianas. Bañadas de helor. Un callado aullido. De la fricción. No percibo mi cuerpo, pero versa dolor. Agobiante tiesura. Furioso cápter. Que vocifera censura. Cual constrictor. Dedicando un chasquido a la oscura abrasión. No percibo mi cuerpo, pero versa dolor. Esférico suplicio. De rojizo color. Encierra el desquicio. Estalla amargor. Desgarra tejido. Con rabia, sin pena ni corazón. Texto. Sin nombre. Los siguientes dos párrafos los redacté después de haber escuchado a un grupo de post-black metal francés llamado Asphodele y de haber leído Por el camino de Swann de Marcel Proust. Y así, de repente, en aquella exploración matutina, descubrió, como quien descubre los sonidos primigenios, mismos que han de dotar a la vida de sentido, como pájaros rendidos por vez primera al vuelo del destino, surcando el espacio sonoro, aleteando al compás de las notas, el chirrido de la oscuridad. Densa, nebulosa, pero, al mismo tiempo, melódica y afligida, se abría paso con gruesos rasgares vocales en la lengua de Proust, y mediante una lírica que, otrora infernal, invocaba las reminiscencias de Esis. El camino del poeta. El siguiente poema tiene como base lo acontecido en la película Retrato de una mujer en llamas de la directora francesa Céline Sciamma y protagonizada por Noémie Merlant y Adèle Haenel. La historia va sobre Marianne, una artista a la que se le asigna la tarea única de pintar a Eloise, quien recientemente dejó el convento y se prepara para contraer matrimonio. La particularidad de este encargo radica en que Eloise no debe saber que está siendo retratada, lo que lleva a Marianne a investigarla diariamente. A medida que comparten tiempo juntas, ambas mujeres experimentarán el descubrimiento del amor. Marianne seguía sus pasos, memorizando formas para los trazos, trabajando por encargo, sin saber el embargo que inundaría su corazón, al son de miradas, gestos y lienzo. Ella creía pintar su esencia. Ante su presencia, Eloise atravesaba su apariencia. La orgánica convivencia. Al amor daba comienzo. Con los primeros besos. Llegaron los mejores trazos. Lazos. Que entretejen almas. A través de la calma. Que sostiene al pincel. Aquel que delineará el destino. Mientras el tiempo recorre su camino. El delirio de sus cuerpos se eleva. La tinta y los colores los sublevan. Negándose a permanecer inertes. Ante ideas, reglas y convenciones. El arte se subvierte. Al compás de sus pulsaciones. Aquí no hay artista y musa. Aquí no hay talento y espectador. Es el amor que al arte encausa. Hacia un río liberador. El amor emigra de la pintura. Y se convierte en dibujo. Transmuta en noches de lectura. Y sábanas de embrujo. Una a la otra se retratan. Grabando cada uno de sus gestos. Saben que juntas desacatan lo socialmente impuesto. El tiempo se termina. La pintura está completa.
El contexto determina. Aquellas lágrimas sobre paleta. Marianne corre a la puerta. Eloise pide que de vuelta. Ambas saben que en su historia, el destino es el camino del poeta. Soy trasiego. El siguiente poema se lo escribí a una querida amiga, quien se encontraba vagando por las penumbras de la desolación amorosa. Sé que deambulas en tristeza, que posiblemente no te sientas de una pieza, que 1000 preguntas taladran tu cabeza, y las respuestas no te brindan la certeza. Sé que te duele el corazón, aunque no cantes por amor o desamor, y me digas que es mejor la no expresión. Con tus palabras revelas el clamor. Sé que te acongoja el relatar, que no hay sentido ni pretexto para hablar, que solo quieres la amargura maniatar, y las lágrimas de una vez sellar. Sé que no es fácil la vivencia, el destrozo de la hermosa ilusión, pero tienes de tu lado la experiencia para llegar a la mejor conclusión. Sé que el momento es adverso, y mis palabras no serán sosiego, pero quise componerte estos versos, que ojalá te sirvan de trasiego. Mi Alejandra. El siguiente poema lo elaboré después de haber leído los diarios de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Oh, Alejandra, tú que hiciste de la palabra sombra, y de tu cuerpo potica, tú que fuiste lila, noctámbula que alumbra a la penumbra en soledad, tú que fuiste fuego hasta el final, en tu gélido ritual. Oh, Alejandra, la magna del imperio de la ceniza, con el que forjaste tinta, diario, verso, tú que rascaste en lo hondo del subsuelo, y que transformaste al infierno en musical. Oh, mi Alejandra, te poseo en recital, mientras tú me asombras con tu noche, y solo quieres ir, como yo, nada más que hasta el fondo. Perecer. El siguiente pequeño poema lo escribí pensando en 4 escritoras de la oscuridad: Woolf, Storni, Pizarnik y Plas. La noche en el río, a lo Woolf, a lo Storni. Oh, la sombra en la palabra, a lo Pizarnik, a lo Plas. Si has llegado hasta el final, te lo agradezco infinitamente. Si así lo deseas, déjame saber en los comentarios qué impresión te dejaron los anteriores pequeños escritos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.